Bien, seguimos con la descripción de las curvas, las hemos visto en los diferentes gráficos, y ahora lo que vamos a ver es la curva potencia caudal. Me retiro un momento para que tengan el punto de vista de toda la pizarra y así la puedan parar y vean todo, ¿de acuerdo? Bien, en vamos a hablar sobre la potencia. Ahora primero explicar qué es la potencia, realmente lo que entiende uno por potencia. En teoría, la potencia suministrada por el eje impulsor, es decir, la bomba tiene un eje en el que hace, por ejemplo, en la primera bomba que vimos, la bomba normal, la que tienen ahí, la que vimos en el laboratorio, esa bomba tiene el motor tiene un eje y en ese eje están enganchados los álabes de la bomba, es decir, las paletas, digamos, las palas que mueven el agua. Bien, ese motor, ¿de acuerdo?, suministra una impulsión que teóricamente es igual a la potencia hidráulica, ¿de acuerdo? Pues sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Teóricamente es esa. Pero hemos visto y además se comprobaba en la práctica que no siempre, cuando poníamos dos bombas en serie, dos bombas en paralelo o una bomba, como el circuito de tuberías no era igual, pues al final los valores no eran exactamente iguales. Y eso que teníamos un circuito pequeñito, donde eso sí había bastantes, digamos, elementos como válvulas, había elementos como muchos codos, ¿de acuerdo? Entonces eso lo que daba es una fricción, un rozamiento y lo que se llama al final unas pérdidas que en la práctica, estas pérdidas por rozamiento hidráulico, es decir, el fluido está pasando por una tubería y lo ven en el laboratorio un poco fina, entonces ya veremos, ¿no?, que ese rozamiento hidráulico va a frenar esa potencia final y no va a ser todo transmitido a movimiento de agua, que eso es lo que nos interesa. También tenemos un rozamiento mecánico, el mismo eje, los rodamientos, ¿de acuerdo?, el giro, cómo está hecha, y después las fugas de la conducción dan lugar a que la potencia de freno, es decir, esto de la potencia de freno lo vimos el otro día también, les dije que miraron un poquito en la potencia de freno. La potencia de freno es como se llama el cálculo o el número que le dan a la potencia de un motor. Ustedes cuando leen un detalle de un motor, de un coche, por ejemplo, ponen el par, ¿no?, el par motor. ¿De acuerdo? Pues son todas medidas de la potencia que es capaz de dar un motor. En este caso, la potencia de freno, ya veremos por qué se llama así, esa potencia absorbida al motor, el motor está proporcionando esa potencia por el eje de la bomba, el eje que está conectado a los álabes, difiere de la potencia hidráulica, es decir, el motor da más potencia de la que después llega al agua, es decir, el movimiento de agua. Entonces, se ha perdido cosas, se ha perdido algo, ¿de acuerdo? El valor de ese motor, de cada motor, se obtiene en el laboratorio mediante un dinamómetro de freno aplicado. Normalmente se aplica un freno, por eso se llama potencia de freno, un freno que va midiendo cómo va bajando las revoluciones y ve la fuerza que está haciendo contra ese freno, por eso se llama potencia de freno. Sería bueno que ya vieran un poquito por ahí, ¿no?, vieron cómo se calcula eso y qué es la potencia de freno exactamente, para que tengan varios ejemplos. Básicamente la potencia es T por N, donde T es el par. Habíamos hablado de par motor, hemos hablado de par motor, y cuando van, insisto, con lo de los coches, ponen el par, ¿no? El par resistente en este caso, es decir, la fricción que le estamos poniendo con ese freno a la bomba, que es el producto de la fuerza tangencial que se ejerce sobre un disco por el brazo donde se aplica, es decir, la distancia del eje, ¿de acuerdo? A esa distancia se pone un disco y en ese disco se aplica un freno o un dinamómetro, ¿de acuerdo? Y ese punto no es lo mismo que aplique el dinamómetro en el exterior del disco que cerca del eje, por eso hay que tener en cuenta qué distancia tenemos, ¿no? Y entonces en eso se obtiene el par. Y después eso hay que multiplicarlo por el número de revoluciones, el número de revoluciones o velocidad angular, ¿de
acuerdo? Esa multiplicación nos da la potencia que se llama del motor. Es decir, qué potencia ese motor está dando al eje en el que están soldadas los álabes o las paletas de impulsión. De acuerdo, es una fuerza tangencial, básicamente. Tenemos aquí el disco donde se está haciendo la prueba, ¿de acuerdo? El par se pone aquí, entonces hay que ver esta R y luego la fuerza que se está haciendo, ¿de acuerdo? Este F por la R te da el par, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hayamos que esto ya lo tienen en las instrucciones de la bomba y se lo dan, pero bueno, es así como se calcula la relación entre la potencia hidráulica, es decir, la potencia de salida, es decir, la potencia útil, digamos, lo que me mueve agua, y la potencia de entrada, es decir, la potencia suministrada por el eje impulsor, ¿de acuerdo? Es lo que nos da el rendimiento global de esa bomba, que se pone de esta forma. Perdonen aquí que me lía un poco con el espacio, donde está la potencia hidráulica y esta es la potencia de freno o la potencia que está suministrando el motor. Hay dos, la potencia que suministra el motor y después la potencia hidráulica, que es lo que me está moviendo agua. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Bien, ese es el rendimiento. Calcularemos algún rendimiento estos días con los problemas. Vale, bien, pues esto es la entrada de la definición de potencia. Vale, seguimos ahora en otra pizarra. Continuamos con la curva de potencia caudal, donde calculamos ya el rendimiento, que es la potencia hidráulica entre la potencia que ofrece el motor, es la potencia que estamos metiendo en el sistema, más la que divide a la potencia real que estamos usando en elevar un determinado, esto es el peso específico, esto es caudal y altura, es decir, para que se produzca este caudal que suba a esta altura con este tipo de líquido, necesitamos esta potencia y entonces nos da el rendimiento, ¿no? El rendimiento de eso, cuánta potencia necesitamos meterle al motor para que eleve agua a esta altura con este caudal, agua o aceite o lo que sea, por ahí está, veremos que eso es el peso específico, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula. La potencia del freno es la potencia que necesita la bomba para realizar el trabajo, es decir, nosotros tenemos que meter esta potencia para obtener esta de arriba, ¿de acuerdo? Esta potencia la metemos en el motor, hay las pérdidas de fricción que se restan de esta para que nos quede la de arriba, ¿de acuerdo? Nosotros lo que necesitamos es elevar el agua, esto es elevar el agua, bien, elevamos el agua y tenemos que poner una potencia superior a esa, porque se va a perder en la fricción de las tuberías, se va a perder en las fugas que entendamos en conducciones largas. Sabemos que todas las conducciones tienen muchas pérdidas, por ejemplo, las de abasto de agua pueden llegar, o sea, producir el agua y entubarla hasta las casas de la gente puede perder hasta el 70% en fugas. Fíjense en qué valores estamos ahora mismo, ¿no? 50% es un valor normal, digo, 30% es un muy buen valor, pero estamos hablando de pérdidas enormes para lo que uno pudiera pensar en estas alturas de desarrollo. Bien, pues todas esas potencias que perdemos, las necesitamos sumar a la que realmente usamos para obtener la potencia total que necesitamos. Vamos a comprar una bomba de tal potencia para obtener una potencia menor y ese será el rendimiento de la bomba, ¿de acuerdo? La potencia se puede expresar de esta forma, como tenemos aquí, la potencia simplemente que necesitamos que tenga la bomba, ¿de acuerdo? Va a ser la potencia hidráulica, ¿vale? Dividido entre el rendimiento que tenga esa bomba, ¿de acuerdo? Vale, aquí tienen el peso específico, es decir, esto es agua o esto es aceite, ¿de acuerdo? O es agua residual o es fango de
depuradora o es cualquier líquido. ¿Cuánto pesa el líquido? ¿De acuerdo? ¿Qué peso tiene? ¿Qué caudal y qué altura le vamos a dar? ¿De acuerdo? A esas cosas. Se puede poner de esta forma o en otras unidades. Fíjense que estos son newtons por metro cúbico, vatios en la potencia, caudal metro cúbico por segundo y altura total en metros. ¿De acuerdo? Lo podemos poner de esta forma, donde el rendimiento se puede expresar en tanto por uno, es decir, en vez de en tanto por ciento, tanto por uno, 0,7, 0,5, 0,6, ¿de acuerdo? Por 75, que sería el factor que necesita para igualarse a la otra fórmula. La potencia en caballos de vapor, ¿de acuerdo? El caudal en litros por segundo y la altura, eso sí, siempre en metros. ¿Vale? Bien, y como hacemos las gráficas que van a ver, o las que vamos a mostrar, son varias gráficas, varias líneas que van moviéndose por la gráfica, ¿de acuerdo? ¿Cómo se obtienen esas líneas? Pues como lo obteníamos en el laboratorio. En el laboratorio poníamos en marcha la bomba y ¿qué es lo que hacíamos? Cerrábamos o abríamos la llave última, es decir, le dábamos más o menos caudal y veíamos cómo eso modificaba la presión en toda la conducción, y ahí tomábamos valores de presión y de caudal. El caudal lo medíamos, pero siempre cerrando la válvula. Entonces, de esa forma vamos cerrando la válvula, le vamos dando mayor o menor fricción a la tubería, y en cada posición de la bomba obtenemos una curva, y esas curvas se van sumando, ¿de acuerdo? Y queda lo que vemos en las figuras que vimos estos días, ¿de acuerdo? Esas figuras donde para cada bomba hay un montón de líneas, ¿de acuerdo? Y en eso se hace de esta forma. Lo mismo que hicimos en el laboratorio, cerramos la válvula, perdona, de salida, y vamos obteniendo diferentes valores de potencia y caudal y, por supuesto, claro, rendimiento, ¿de acuerdo? Venga, vamos a por la próxima. Bien, vamos a ver una curva importante. Nosotros estamos hablando hasta ahora solamente de bombas y cómo funciona la bomba y la curva característica de la bomba, cómo reacciona con diferentes tipos de motores, cómo tiene las gráficas de potencia, impulsión, fricción o no fricción dentro de la bomba. Pero también nos tenemos que hacer la idea que necesitamos saber el tipo de conducción que tenemos, el tipo de instalación donde vamos a poner la bomba. ¿De acuerdo? Y eso también tiene una curva de resistencia característica de cada conducción, cada instalación. Tendremos que calcular también cuál es su curva de resistencia, para que vean toda la pizarra completa. Así lo pueden parar y ver todo. ¿De acuerdo? Nosotros he dibujado aquí una instalación muy sencilla, un depósito, ¿de acuerdo? Donde vamos a elevar agua del depósito desde A hasta B con una bomba que vamos a colocar aquí para elevar una determinada cantidad de agua en caudal, esos 30 metros que vemos ahí, ¿de acuerdo? Estos 30 metros vamos a elevarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta conducción? ¿Qué pasa por aquí? Por aquí puede pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que ver cómo responde, por ejemplo, aquí en caudal y altura, ¿de acuerdo? Esa conducción, el tipo de conducción, cómo hemos colocado las tuberías, longitudes, pérdidas secundarias, cuántas válvulas le tenemos que poner, cuántos codos, cuántas ampliaciones de diámetro o reducciones ponemos, ¿de acuerdo? Y eso nos da una curva. Fíjense que la pinta de la curva va a depender del diámetro, ¿ven? Aquí, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo donde el diámetro de una instalación es medio metro, después 25 y luego 0,1 metros, ¿de acuerdo? Y vemos cómo la curva se va peraltando, y para los mismos caudales, ¿de acuerdo? Tenemos más fricción. La fricción, que es el valor de este, aumenta. Para determinados caudales y alturas, el valor de la fricción
¿de acuerdo? Aumenta. Con este caudal, ¿de acuerdo? A esta altura llegamos, a esta altura solo llegamos con este caudal, a esta altura de aquí, por ejemplo, solo llegamos con este caudal, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea el tubo, menor la fricción. Pero nosotros necesitamos 30 metros, ¿de acuerdo? Subirla a 30 metros, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué bomba tendremos que coger? ¿Qué bomba tendremos que coger para tener un caudal, por ejemplo, aquí de 5? ¿De acuerdo? Vale, de 5 metros por segundo, metros cúbicos por segundo, vale. Corta aquí y corta aquí, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos más pérdidas por fricción, esto es una altura, necesitamos una bomba que nos llegue como si esto sería, por ejemplo, 45 metros, estos serían, pues, 35, ¿de acuerdo? A medida que el diámetro o las características de la instalación tengan más fricción, nosotros necesitamos elevar teóricamente el agua más altura. Es decir, que en lugar de buscar que voy a elevar a 30 metros, ¿de acuerdo? Necesito una altura ya de 45 metros. ¿Está claro? Esto es lo que... esta distancia es la que se incrementa debido a la fricción dentro de la tubería, de la instalación. Y esta es característica de cada instalación. Por eso tenemos que representar esto, ¿de acuerdo? Y para elegir la bomba se superpone aquí la gráfica de la bomba. Y en estos son los puntos de corte interesantes que nos definen que para cada una de las tres tipos de conducción, en este caso la hemos dividido por diámetro, y tengo esta bomba, pues estos son los puntos que necesito buscar. Necesito buscar un caudal de este tipo para una altura, un caudal de lo que recuerde aquí, para una altura de 50 metros, por ejemplo. Es decir, yo ya no tengo que buscar una bomba que me eleve a 30 metros. Como la conducción tiene esas pérdidas, necesito que ya buscar una bomba que me eleve a 50 metros con este caudal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así se utiliza la curva de resistencia de la instalación. No solo la bomba, necesitamos conocer sus características, sino también la instalación. La misma bomba puede no valernos para diferentes instalaciones, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos el ejemplo donde, de acuerdo, la altura, en general, la altura que necesitemos, esos 30, esos 50, esos 60 metros de altura, ¿de acuerdo? Si vamos a la ecuación de Bernoulli para este caso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la presión en A? Porque como está, ¿de acuerdo? En A no hay presión porque está en contacto con el aire, abierta. Aquí la presión única es la presión atmosférica. Por eso se habla de presión manométrica, que lo usan continuamente. Presión manométrica quiere decir presión sin tener en cuenta la presión atmosférica, ¿vale? Para esto, para presión manométrica, A tiene 0. ¿De acuerdo? Es todo lo que va dentro de la tubería. Bien, este se nos va. ¿De acuerdo? ¿Qué velocidad tiene en A? Pues también está quieto. El agua está quieta, ahí no tiene velocidad en A. ¿De acuerdo? Y esto hay que igualarlo a las condiciones que tenemos en B. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que en B, ¿de acuerdo? Dejamos caer el agua. La dejamos caer. O ponemos otro depósito aquí. ¿De acuerdo? Donde también está al aire, luego la presión. Aquí en B también se hace. ¿De acuerdo? Entonces hay que resolver esta, donde aquí tenemos que la altura a la que necesitamos son 30 metros más esas pérdidas de fricción que normalmente tienen esta composición.
¿De acuerdo? Las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. Esa variación de altura para un flujo turbulento, y hemos dicho que siempre trabajamos en flujo turbulento, nunca vamos a trabajar en flujo laminar en casos reales, siempre tendremos flujo turbulento, pues aquí tenemos ya, ¿de acuerdo?, una idea de cómo calcular el parámetro de K. La pinta de estas curvas nos dice que las pérdidas están relacionadas con el cuadrado del caudal o el cuadrado de la velocidad. Esto ya lo veremos en problemas, pero los problemas los haremos cuando primero terminemos la teoría, ¿de acuerdo? Y entonces empezaremos a hacer problemas, ¿de acuerdo? Bien, pues hemos terminado más o menos todo lo que quería que supieran de esa curva resistencia característica de una instalación. La resistencia aumenta a medida que, digamos, aumenta la fricción, porque en este caso hemos disminuido el diámetro, pero también podemos aumentar esta fricción complicando la instalación con codos y pérdidas secundarias. Venga.